En este video en particular vamos a revisar los modificadores de acceso, ¿ya? Pero para poder entender un poco los modificadores de acceso tenemos que hablar acerca de el método constructor, hablar acerca de propiedades, vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar un objeto, como veíamos en el video anterior, asociado a una clase, es importante entender que ese objeto puede no solamente relacionarse con una variable, ¿no? Y o con un método de la clase. Si bien el diagrama de clase me habla de atributos y me habla de métodos, ¿no? Hay que entender también de que estos atributos pueden tener ciertas propiedades. Entonces, en algún momento, hace unos videos atrás, presentando nuestras diapositivas, explicaba yo que pues podemos relacionar un objeto directamente, ya sea con sus atributos, sus propiedades, ¿no? Y evidentemente sus métodos, ¿ya? Sin embargo, así como existen propiedades de los atributos, es decir, de las variables, ¿no? O propiedades que me controlan las variables, podríamos decirlo mejor así. También hay métodos especiales, más allá de los métodos que hemos revisado ya cuando estudiábamos funciones, ¿no? Y esos métodos que en realidad recibía y no devolvía nada, no recibía nada y sí devolvía algo, ¿no? No recibía nada ni devolvía nada, y otro que sí recibía y también devolvía, las cuatro formas en particular, más una que se llama pase por valor, ¿no? O parámetro o referencia, valor o parámetro o referencia, ¿ya? También lo vamos a ver, vamos a tocar esos términos y demás. Nuestra plataforma incluye conceptos clave de lo que estamos trabajando: abstracción, clase, atributo, método, objeto, instancia, diagrama de clases, mensaje, constructor, destructor, evento, sobreescritura, sobrecarga, modularidad, herencia, etcétera, ¿no? Están acá y está en la relación justamente de las diapositivas que tenemos para descargar. Hay algunos ejemplos, no necesariamente en C#. Es más, los ejemplos que he puesto no son en C#, son en otros lenguajes para que, como estamos manejando en la línea del C#, ustedes puedan comparar también y darse cuenta que básicamente tiene el mismo concepto y la misma funcionalidad, ¿ya? Hay algunos ejemplitos que incluí ahí, hay algunos elementos para explicar el mensaje, que es un constructor y demás. Sin embargo, lo vamos a hacer en la práctica para que una vez que se entienda en qué y cómo se usa, sea más fácil la lectura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen estos conceptos clave en plataforma para poderlos revisar. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es un método constructor, un método destructor, ¿no? De los métodos en general o funciones, ¿no? Y las vamos a esquematizar acá en nuestro programa. Ya estoy ahorita en Visual Studio, estoy en un proyecto abierto y vacío, ¿no? Como observarán, solamente tengo un programa, tengo program.cs, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es trabajar directamente en para poder ir explicando de a poco lo que pasa, ¿ya? ¿Qué es un constructor? ¿Ya? De entrada ya sabemos que un método, pues, es una función. Este método, como lo veíamos en el video anterior, simplemente para incluirlo en ¿no? Pues simplemente era una función. Le voy a llamar acción, ¿no? ¿Sí? A este método, y le llamábamos static void, ¿no? Acción, por ejemplo, argumentos, abro, cierro, llaves y listo, ¿no? Yo había definido o acabo de definir en este caso un método, ¿verdad? Es una función. Si este método se encuentra dentro de la misma clase en el contexto donde yo lo llamo, desde acá, por ejemplo, ¿no? Yo quiero llamar a acción, fíjense, ¿no? Yo tengo acción en mi contexto, ¿no? Entonces, al tenerlo allí, yo tranquilamente lo puedo llamar desde cualquier otro método. En este caso estoy utilizando el método main, el método principal para llamar. Muy bien. Lo puedo llamar, ¿de acuerdo? Si este método se incluiría dentro de otra clase, entonces lo que yo tengo que hacer es instanciar de esa clase un objeto, y ese objeto, como su representante asociado a este método, pues me va a permitir usarlo, ¿ya? Por acá voy a ponerme, por ejemplo, una clase, class prueba, vamos a llamar prueba, ¿no?
Esta clase prueba va a tener este método, ¿no? El static void acción, lo quito de acá, ¿no? Y lo pongo acá dentro, ¿de acuerdo? Entonces acá la observación me dice, nombre acción no existe en el contexto actual. Repitiendo el término contexto, que es importante mantenerlo en mente, ¿ya? Es evidente que no hay, ¿por qué? Porque se encuentra en un escenario diferente, en otra cápsula le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Esta es la segunda parte en realidad de esa comprensión, ¿ya? Así que en esta segunda parte vamos a llegar un poco más lejos en cuanto a la definición de los modificadores de acceso y demás, ¿ya? Por esa razón es importante explicar otro tipo de cosas. Fíjense que esta acción yo la llamo solamente para recordar, ¿no? La llamo tomando en cuenta un objeto. Entonces ese objeto de instancia de prueba, ¿verdad? Entonces es el objeto X, ¿no? Que va a ser igual a new X, ¿no? En prueba, ¿ya? Ahí está. Le pongo un punto y coma y recién cuando yo pongo un X punto acción, recién puedo trabajar. Sin embargo, ahora todavía no puedo hacerlo porque por su modificador de acceso que es static, ¿de acuerdo? Si este modificador de acceso fuese público, ¿no? Lo que va a pasar es que esta burbuja lo va a dejar salir, esta cápsula lo deja salir y puedo recién usarlo arriba. Como observarán, ya no tengo errores, tenía un error cuando era estático. Voy a cambiarlo a private, ¿no? Y lo hago privado. De esa forma también lo protejo. ¿Lo ven? ¿No? Entonces vamos a hablar de public y private, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de ser privado y ser público, ¿no? La cápsula, ¿no?, que tenemos acá va a dejarlo ver por fuera. Imagínense que esta es la clase prueba y esta es la clase program, ¿no? Para que la clase program pueda tocar a este elemento, ¿no?, tiene que ser necesariamente o tener un modificador de acceso que le permita verlo y por ahí utilizarlo, ¿de acuerdo? Para que ocurra eso, como podemos observar, muy bien nos sirve el modificador de acceso público. ¿Listo? Para que yo pueda devolver un valor y yo pueda poner un return por este lado, return x, ¿no? Como una variable, le vamos a poner z para no confundir, ¿no? Una variable z, ¿ya? Punto y coma, ¿no? Para que pueda retornar o devolver una variable, ¿no?, yo necesito cambiar el término void, ¿no? Porque void me indicaría que no devuelvo nada, pero en este caso debería devolver yo z. ¿Qué cambio en vez de void? Yo cambio directamente el tipo es z. Z puede ser un string, ¿no? String z, ¿no? Así. Y de esa forma yo devolvería esto por este lado. Tendría que poner el tipo que estoy devolviendo. ¿De acuerdo? Entonces al devolver el tipo, ¿lo ven? Está, me está diciendo simplemente que no se ha asignado nada a z. Le voy a poner a z una cosa así, ¿no? Y voy a ponerle este punto y coma y se fijarán que ya no tengo errores. Es decir, que una vez definido z, asignándole un valor, devolviendo ese valor por medio de void, que ahora no es void, sino incluye el tipo de la variable que estoy devolviendo, el tipo de valor que estoy devolviendo, ¿no? Entonces, pues yo puedo entrar y salir sin ningún problema. Acá simplemente habrá que hacer que algo, ¿no?, lo reciba, ¿no? Algo, puede ser una variable, lo recibe, ¿de acuerdo? Acá deberé definir algo, evidentemente, del mismo tipo de la variable que me devuelve, ¿no? Entonces algo acá arribita tendrá que estar definido como un string, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces algo recibe lo que acción le devuelve, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca de ese retorno de la devolución y demás. Esa es la forma clásica de ver lo que es la interacción con un método. Este vendría a ser un método de la clase prueba, ¿no? Y que yo puedo tranquilamente combinar allá. Hemos hecho este ejemplito atrás. Lo traigo nuevamente acá. ¿Por qué? Porque lo que voy a escribir ahora es un método, fíjense, que lleva el mismo nombre de la clase. ¿De acuerdo? Voy a escribir un método que lleva el mismo nombre de la clase. Voy a eliminar esto, ¿no? Y lo que voy a hacer es eliminar también aquello. Voy a definir un método. Por ejemplo, este método se va a llamar prueba, ¿ya? El método prueba, ¿no?,
que lleva el mismo nombre de la clase, fíjense, se denomina o se considera un constructor, ¿de acuerdo? Se considera un constructor, ¿ya? Ese método que estoy trabajando ahí, ¿no? Pues es un elemento que yo puedo tranquilamente trabajar. Evidentemente, para que sea constructor, no debería devolver nada. ¿Va? Le quito el elemento, ¿no? Y ahora sí, observarán que no tengo errores. Entonces, ¿qué es este método extraño que no tiene ni void, ni tiene un tipo que devolver, ¿no? Pero, y de paso, se llama igual que la clase, ¿no? ¿Qué es este método tan interesante que estoy viendo acá? ¿Ya? Pues a ese método se le denomina constructor, ¿ya? Un constructor es un método especial, es una función especial, ¿no? Método-función, que se pone en marcha cuando se crea un objeto de una clase, es decir, que cuando yo instancio un objeto de esta clase, cualquiera que sea, como el que poníamos acá, ¿no? Hacer que, por ejemplo, prueba, ¿no? De x igual a new prueba, ¿no? Lo quito justamente y lo pongo ahí para que nuevamente volvamos a analizarlo, ¿ya? Cuando yo tengo esto, instancio, automáticamente este va a ser el inicializador de ese objeto o de lo que compone ese objeto o de las condiciones iniciales de ese objeto. Es decir, ese método prueba se pone en marcha cuando se crea un objeto de esta clase y se suele usar para dar esos valores iniciales, para leer información de un fichero, para reservar memoria si fuese necesario, para básicamente dar las condiciones iniciales de uso de ese objeto, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea, ¿ya? El constructor, como pueden observar, se declara, ¿no? Utilizando el mismo nombre de la clase, ¿de acuerdo? Y sin ningún tipo de retorno, por lo tanto, al eliminar la forma de retornar, ¿no? Por esa razón hacía yo esa explicación previa, ¿no? Entonces realmente es un constructor, ¿no? Sin embargo, no solamente se construyen cosas. Por ejemplo, yo podría construir, no sé, de prueba, podría construir las condiciones iniciales, hablar acerca de ancho igual a 100, alto igual a 500, color FFFF, ¿no? Y si la puerta está abierta o cerrada, ¿no? Abierta igual a false o abierta igual a true, verdadero o falso, ¿verdad? Le doy una condición a puerta para que cuando pase, no sé, el ente, una entidad en mi juego, ¿no? Vea u observe la puerta o cerrada o abierta, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces le doy las condiciones iniciales. Puedo armar todo un escenario previo gracias a constructores y cuando yo instancie estos objetos de esta clase, ¿no? Automáticamente esas puertas estarán cerradas o abiertas en función de lo que yo decida acá adentro. Es decir, en función de las condiciones iniciales que tenga el método constructor, ¿ya? Un método destructor es aquel que libera estas condiciones, ¿no? Básicamente lo que hace es destruir lo que se ha creado anteriormente, ¿ya? Se le denomina destructor, ¿no? Este se encarga de liberar, básicamente, se lo utiliza más que todo para liberar memoria que pudiéramos haber reservado en nuestra clase, ¿no? Nuestros programas podrían depender de la liberación, de la creación o de la construcción y destrucción de este tipo de condiciones iniciales para poder cambiar su estado en el funcionamiento de un programa, ¿ya? Así que seguramente este término lo vamos a usar a nivel de public o private prueba, por ejemplo, ¿no? Así que en función de ese conocimiento inicial, que se llaman constructores y destructores como método, para que ustedes no miren raro y digan, se olvidó poner algo acá, ¿no? Pues les explico que si se llama un método dentro de una clase igual que la misma clase, es su método constructor. Así que le voy a poner acá arriba, ¿no? Este es el método o función que construye, ¿no? Método constructor, ¿de acuerdo? Muy bien, nada más para que quede eso en nuestra cabeza, ¿no? Bien. Lo que voy a hacer ahora es utilizar elementos que me permitan diferenciar no solamente los modificadores de acceso, sino también, pues, el método constructor como tal, ¿no? Y así algunas otras modificaciones. Y ustedes van a ir entendiendo también
no solamente en los métodos, sino también en los atributos, cómo voy trabajando esta relación de los modificadores de acceso para entender lo que es el encapsulado o el encapsulamiento, ¿ya? Me quedo en este tema en particular bastante tiempo porque es de suma importancia comprenderlo, ya que va a depender mucho de la seguridad y de la forma en la que nosotros gestemos o diseñemos nuestros programas, ¿ya? Nuestros sistemas. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar el ejemplo clásico de esto podría ser, por ejemplo, el salario o el sueldo de un empleado, ¿no? Así que voy a hablar acerca de lo que es la clase funcionario, ¿ya? Funcionario de una empresa, por ejemplo. La clase se llama funcionario, ¿no? Y si la clase se llama funcionario, pues yo tengo que hacer referencia a ese mismo nombre acá, ¿no? Así que funcionario se va a instanciar por acá y también por acá. ¿Lo ven? Entonces X es un objeto o una instancia en términos nuestros de la clase funcionario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el método constructor deberá llamarse también funcionario, ¿ya? Repito, si la primera letra es mayúscula, esta también tendrá que ser mayúscula. Cuidado, ¿no? Las minúsculas y las mayúsculas en la codificación no son lo mismo. No son lo mismo, ¿ya? Y también es eso algo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Bueno, funcionario, ¿verdad? Estoy creando el constructor de funcionario. Para instanciarlo, fíjense que algo que quiero hacer notar acá, estoy poniendo paréntesis, ¿no? Por ahí tuve alguna pregunta que me enviaron. ¿Por qué paréntesis y funcionario no es método? Pues en realidad, para poder explicarlo, yo tengo que explicar lo que es el método constructor, ¿no? Cuando yo le pongo paréntesis acá, estoy hablando de los argumentos del método constructor. Aún así no exista un método constructor, fíjense, igual incluyo estos paréntesis. Por esa razón la explicación del método constructor, ¿ya? Entonces, si el método constructor funcionario, por ejemplo, tuviese acá adentro algo que recibir, es decir, un string, el nombre de la persona, le voy a llamar nom, así, ¿no? El nombre de la persona, el nombre del funcionario, ¿no? Entonces, fíjense que acá tengo un problema, ¿no? Me está diciendo de que no contiene un constructor que tome 0 argumentos, ¿lo ven? Acá está, ¿no? Dice, funcionario, ¿no? Como clase, ¿no? Como clase, en este caso siendo instanciado, me dice que no contiene un constructor que tome 0 argumentos. El error es que no contiene un constructor que tome 0 argumentos. Lo contrario de esto es lo que debo leer. Me está diciendo de que para que esto funcione, tengo que tomar en cuenta que tiene un constructor que toma uno o más argumentos. Eso me está diciendo a la inversa, ¿ya? Entonces es evidente porque tengo un constructor acá que tiene este elemento acá. Si el constructor no estuviese presente, repito acá, yo no tendría problema, ¿no? Porque asumiría como que el constructor está vacío, ¿no? Pero que ahora que lo estoy escribiendo y le estoy definiendo un argumento, un parámetro, vamos a utilizar el término correcto, ¿no? Un valor, o mejor dicho, un argumento pasado por parámetro y no por referencia, ¿no? ¿Ya? Vamos a también hacer esa explicación. Entonces, este elemento requiere también que yo ponga acá algo, ¿no? Así que le voy a poner el nombre del funcionario, X, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, me está pidiendo una cadena, ojo, ¿no? Me pide una cadena y le voy a poner acá adentro, pues, no sé, que se llame Mariano se va a llamar, ¿de acuerdo? Entonces el funcionario Mariano Salas, ahí está, me inventé un nombre y apellido, ¿no? Pues va a ir por este lugar y el constructor lo va a recibir. ¿Para qué? Para hacer algo, ¿de acuerdo? Para hacer algo. Todavía no lo vamos a definir. Lo único que estoy haciendo es completar el protocolo del mensaje. Ojo, ¿no? Completar el protocolo del mensaje. ¿Ya? Fíjense, esto de acá requiere que el que invoque a funcionario como método o el que invoque en este caso a la clase funcionario con su método constructor deberá enviarme necesariamente una cadena, cualquiera que sea, ¿no? En este caso, lógicamente estoy definiendo que me envíe la cadena el nombre del funcionario.
¿ya? Muy bien. ¿Para qué? Para crear un constructor. Lo pongo no porque esto sea un requisito, ¿no? Lo pongo porque acabo de definir este elemento dentro del método que denominamos constructor. Si lo quito, acá tendré un error porque está enviando algo que nadie está esperando recibir. Entonces, el error me dirá, no contiene un constructor que tenga requerimiento de argumentos, al menos uno, no hay ninguno. Los constructores que tiene no reciben argumentos. Aquí está vacío, ¿lo ven? Al estar dentro, entonces se cumple el protocolo del mensaje. Es decir, yo envío, usted me recibe. Usted me envía, yo le recibo, ¿no? Ese es el protocolo, ¿de acuerdo? Del mensaje. Muy bien. Acá no hay nada que enviar porque no tiene ni void, no tiene ni tipo, ¿no? O sea que directamente viene un modificador de acceso para que pueda ser accesado desde fuera, ¿no? Y bueno, pues tengo el nombre de ese método igual al nombre de la clase, por eso lo es considerado un constructor, ¿ya? Al leer una clase, entonces también leerá el primer método obligatoriamente que especifica las condiciones iniciales de el objeto o la instancia del objeto a trabajar. Por esa razón se lo estoy mandando por acá. Le mando un nombre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace con el nombre adentro? Eso ya es cosa del propio método constructor. Muy bien. Para poder ir trabajando todo esto, ¿no? Este método constructor, por ejemplo, voy a hacer mi diagrama de clase, ¿no? Nuevamente digo, si no le están comprendiendo algunos términos, les ruego por favor leer los conceptos claves que he publicado para ustedes, ¿ya? Bueno, el diagrama de clase a modo de recordar dice que tiene un nombre de la clase, por este lado vienen los atributos y por este lado vienen los métodos, atributos y los métodos. ¿De acuerdo? Así que voy a hacer mi mismo nombre de clase. El mismo nombre de clase es class funcionario, por lo tanto acá vendrán los atributos, ¿verdad? Voy a poner acá los atributos de la clase, ¿no? Es importante que veamos, ¿no? Esto. Y por acá van a venir los métodos de la clase, ¿ya? Métodos de la clase. Y este que estoy haciendo acá adentro, ¿no? Es el método constructor. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos clarísimo, ¿ya? Nuestro diagrama de clase está justamente. Voy a crear atributos para poder también utilizar modificadores de acceso en los atributos. Voy a ordenar un poquito esto, ¿no? Ya está bien, este es el secretito. Quitarle la llave y ponerle para que se ordene todo, ¿no? Entonces voy a crearme, por ejemplo, no sé, el sueldo de la persona, ¿no? El sueldo de la persona, le vamos a llamar salario, ¿ya? Salario. Salario va a ser una variable del tipo double, ¿no? Ahí está. Punto y coma, ¿no? Y también voy a crear el string del nombre, ¿no? El string del nombre del funcionario, que le vamos a llamar nombre, plano, ¿no? Nombre y salario, ¿ya? Al tener nombre y salario, ¿no? Al tener nombre y salario, lo que hago es definir estos atributos en el contexto de una clase, a nivel de clase, no a nivel de método. Si esto los defino acá adentro, estaría yo definiendo a nivel de método y no a nivel de clase, ¿de acuerdo? Así que, en el entendido de que todo esto le va a servir no solo a este método, sino a otros métodos que vayamos creando posteriormente, ¿no? Es que defino esto a nivel de clase. Sin embargo, no puedo acceder a esos métodos acá afuera, ¿no? Miren, voy a ponerme un X, ¿no? Punto, ¿no? Y observarán que el objeto, que si bien depende de funcionario, ¿no? De la clase funcionario, no tiene ninguna propiedad, ningún método, ningún atributo asociado a esa clase, ¿lo ven? Solamente están los elementos base que tienen que ver con las propiedades que vamos a hablar enseguida, ¿no? Para poder entender qué es un equals, qué es un get hash code, ¿no? Qué es un get type, qué es toString, ¿no? Y cuando yo hablo de get y de set, vamos a hablar de propiedades, ¿ya? Bien, lo vamos a entender hoy. Entonces, cuando yo le pongo el punto, veo que no puedo asociar nada de lo que he definido dentro. Es decir, no puedo asociar siquiera funcionario, pese a que es public.
¿Por qué no lo puedo asociar? Porque es su método constructor. Como este no me devuelve nada, no hago nada con este método funcionalmente hablando, entonces no es una opción de uso fuera de la clase. No es una opción de uso fuera de la clase, ¿de acuerdo? Bueno, si yo agarro salario y le pongo un modificador de acceso que sea public, desde luego yo observaré esto acá adentro. ¿Lo ven? Está salario y es público. ¿Lo ven? Está salario y es público. Ahora sí es una opción de uso fuera de esta cápsula, ¿no? Fuera de esta clase, ¿ya? Ahí está, puedo utilizar salario. Voy a borrar eso, ¿no? Si fuese público. Si esto fuese private, ¿no? Entonces, observarán ustedes, ¿no? Que si yo pongo X punto, no puedo observar ese elemento. Le estoy dando cierto grado de seguridad, ojo, ¿no? Está en private y bueno, salario, no puedo utilizarlo afuera, pero desde luego sí puedo usarlo adentro. A ver, salario, sí, es correcto, ¿no? Fíjense el icono, ¿no? Fíjense el icono, es un candadito, ¿no? De salario. Voy a hacer el mismo ejemplo con nombre. Nombre. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ven el candadito? Genial, ¿no? Muy bien. Nombre. ¿Qué tal si yo delante de nombre le pongo static? ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo puedo usar, ¿no? Nombre. Ahí está. Lo tengo. Fíjense. Es decir, que dentro del constructor no tengo problema en utilizar nombre o salario, ¿no? Si lo pongo público, igual. Desde luego, va a estar más disponible que nunca, ¿no? Lo que pasa en el módulo funcionario, ojo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un método que tenga que ver con controlar un poquito el salario, ¿ya? Le voy a llamar public void, porque no voy a devolver nada, y le voy a llamar establecer, ¿no? Salario, ¿de acuerdo? Establecer salario, ¿ya? Salario. Después vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Quiero que vayan acompañándome mentalmente lo que estoy haciendo. Y acá evidentemente necesito un int salario. Fíjense, ¿no? Voy a hacer a propósito algunas cosas, ¿no? Quiero que me sigan la pista, ¿ya? Ok, estoy definiendo que el argumento de este método de funcionario, que se llama establecer salario, ¿no? Sea una entrada del tipo entera, ¿no? Y que venga por esta variable temporal o tonta, que podría llamarse cualquier cosa, ojo, ¿no? Cualquier cosa, ¿ya? Podría llamarse cualquier cosa. Entonces, ¿no? Si yo trabajo esto acá y es público y demás y todo lo que sea, vamos a ver si puedo jugar con salario acá adentro, ¿no? Voy a poner salario, a ver, una vez más, salario, ahí está, lo tengo, ¿no? Lo tengo el salario, ¿de acuerdo? Fíjense que salario no me sale, con un candadito abajo, ¿lo ven? No me sale con un candadito abajo, para nada, está libre, ¿no? Es decir, que puedo utilizarlo abiertamente en este método, ¿de acuerdo? Salario. Vamos a ver si nombre, ahí está, nombre también lo puedo utilizar, es un static string, nombre, ¿lo ven? ¿No? Vamos a ver si este método fuese static, ¿no? Vamos a observar si puedo utilizar salario. Salario, sí puedo usarlo, ¿no? Muy bien. Y puedo utilizar también nombre. A ver, nombre, sí, puedo usar sin ningún problema, ¿no? Son amigos, ¿no? Vamos a ver si este de acá, siendo private, tiene las mismas condiciones, ¿no? Vamos a ver. He cambiado nombre por si acaso, ¿no? Para que no se pierdan en el video. He cambiado nombre a private. Antes era estática, ahora private. Y vamos a ver el nombre, ¿no? Y no lo puedo tocar, fíjense. No me aparece disponible en un método estático, ¿no? La variable o el atributo denominado nombre. No me aparece. Pese a que este es privado. Arriba, ¿qué tal? Si puedo usarlo. Vamos a ver por ahí tampoco, ¿no? Vamos a ver acá. Nombre. Sí, acá sí me aparece. ¿Lo ven? Ahí sí me aparece, ¿no? Sin ningún problema, ¿ya? En cambio acá, siendo un método estático, no, ¿verdad? Vamos a ver salario. Salario, sí me aparece salario.
¿no? Fíjense, ¿no? Sí me aparece salario, ¿no? Pero no me aparece nombre, ¿no? A ver, nombre, no hay, no existe, ¿no? Quiero que cuando ustedes revisen la teoría de modificadores de acceso, hagan la prueba con cada uno y vean qué puede uno y qué no puede utilizar, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿ya? Lo vamos a entender ahora, más que con la explicación, con la práctica que ustedes van a observar, ¿ya? Public. Me voy a quedar con public y voy a establecer el salario. Le voy a dar un nombre en inglés, fíjense. En vez de establecer, voy a poner el término set. Es lo mismo en realidad, ¿ya? Set. Le voy a llamar set salario. Establecer salario, ¿no? Simplemente que estoy utilizando el término set, ¿ya? Entonces, para establecer este salario, ¿no? Yo, bueno, voy a terminar primero el constructor, porque quiero olvidarme un poquito del método constructor, ¿no? Así que voy a dejar estos elementos, estos dos elementos en privado, no se pueden ver de afuera, ojo, repito, prueba, fíjense, no los puedo ver, ¿no? Lo que sí puedo ver es set salario, ¿no? Fíjense, mire, punto, set salario, lo tengo ahí, ¿no? Ahí está. Lo puedo ver porque es un método público, ¿no? El que acabo de crear es un método público que no devuelve nada, se llama setSalario y espera que se le envíe una variable entera tipo salario. Ok. En el caso del método constructor, lo que voy a hacer con esta variable es simplemente asignársela a este nombre. ¿Listo? ¿No? Entonces lo que voy a decir, nombre, es igual a no. ¿Listo? Punto y coma. No le puse un igual, le puse este. Ahora sí, estoy diciendo que la variable que puedo utilizar, nombre, que es privada dentro de este contexto, ¿no? Va a ser asignada al nombre que yo envíe cuando instancie cualquier objeto. Cuando yo instancie cualquier objeto, deberé enviar una cadena de caracteres al constructor de esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente esta clase va a construir un nombre, ¿no? Va a recibir un nombre y lo va a instalar en esta variable para que ese nombre pueda ser utilizado más adelante en otros métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que de inicio estoy estableciendo unas condiciones iniciales y esa condición inicial es que me tiene que enviar una cadena de caracteres que para mí va a ser el nombre del funcionario en este caso, ¿ya? Voy a cerrar este método constructor para no pensar en él, ¿no? Y ahora vamos a pensar en establecer salario, ¿de acuerdo? Vamos a establecer el salario, ¿no? Entonces, cuando yo mande desde arriba, ¿no? Cuando yo pida el salario, por ejemplo, voy a enviar un salario acá, voy a decir x punto, ya lo tengo ahí, ¿no es cierto? Como objeto, le voy a decir establecer salario, fíjese, ¿no? Establecer salario, y como establecer salario, fíjense, voy a poner los argumentos en vacío, me va a pedir que yo meta, me está diciendo, usted salario está tomando 0 argumentos, revise, porque al menos tiene uno, a ver, voy a mirar, ah, cierto, tengo que enviar una variable numérica del tipo entera, ¿no? Ah, muy bien, entonces voy a establecer un salario, le voy a mandar un salario de 3.200 bolivianos, ¿de acuerdo? Listo, 0 errores, acabo de establecer un salario, establecer salario. ¿Ah? Entonces, al venir acá al método setSalario, ya tengo el salario cargado en este argumento, ¿no? Estoy pasándole el parámetro de ese salario. Muy bien, ¿qué voy a hacer con este salario? ¿Ya? Entonces, está recibiéndose este salario por parámetro, es decir, lo recibo para poderlo modificar acá adentro y por ahí lo devuelvo y por ahí no, por ahí establezco simplemente la variable salario acá. Pero fíjense que estoy utilizando 2 veces esta misma variable. Primer punto importante, ¿ya? Primer punto importante. Entonces, cuando yo establezco 2 veces aquello, ¿no? Yo tengo que utilizar un elemento importante, ¿no? Que le denominamos referencia, ¿ya? Esta referencia se denomina this, ¿no? Esta explicación posiblemente no la encuentren en ningún lugar del internet, ¿no? Porque toda la gente asume de que las personas entienden esta referencia que habla de usar las variables de la clase más que las otras variables, ¿de acuerdo? This, ¿ya? Ahora mismo va a entrar en juego, se los dejo en mente, ¿ya? Voy a hacer tranquilamente lo que es
un algoritmo para verificar que este salario, por ejemplo, no sea mayor a tal cosa o no sea menor que cero, ¿no? Nadie va a ganar menos que 1, ¿no? Y demás. Entonces voy a decir, si el salario este que voy a recibir por este lado, ¿no? Si este salario que voy a recibir por este lado es menor que 1, ¿no? Miren lo que voy a hacer acá, es menor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Vamos a ver entonces, por verdadero, que me diga, como estoy trabajando por consola, vamos a utilizar el console write line, ¿no? Write line, que me diga, por ejemplo, el salario no puede ser 0, ¿no? El salario no puede ser 0, ¿no? Nada más, ¿no? Que me diga eso. El salario no puede ser 0. Si es menor que 1, pues estoy hablando de números enteros, entonces no va a haber un 0.5, va a haber un 0. Muy bien. Entonces, eso me va a decir y al final quiero que establezca la variable local de la clase funcionario, ¿no? Que le establezca salario, ¿no? Fíjense, salario, ¿no? Ahí estamos, salario, establezca en 0, ¿de acuerdo? Aquí hay algo importante que notar. ¿Cuál estoy estableciendo el 0? Esta que viene acá, que no devuelvo nada, ¿por qué la tendría que establecer esta en 0? O la que tengo acá, ¿no? O la que tengo acá, ¿de acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, this salario, this punto salario, ¿no? Estoy hablando, fíjense, del salario, voy a pararme acá para que se note, me está diciendo, el salario, quiero que lean por acá, acá abajito, ¿no? El salario que estoy utilizando es el atributo definido en la clase, ¿no? Y que tiene tipo doble. ¿Lo ven? Si yo le quito el this, ¿no? ¿De cuál salario estoy hablando? A ver, me voy a venir acá, ¿no? A ver, sí, ahí está, ¿no? Me está hablando no de la clase, sino me está hablando del parámetro que está pasando en los argumentos del método y que tiene un tipo entero. ¿Entendido? Por esa razón le puse esto a diferencia de este de acá. ¿Ya? Es sumamente importante que vean esta notable diferencia. Notable diferencia. Que lamentablemente el programador de hoy, digo lamentablemente, que publica su código en el Internet, puede llegar a confundir al programador novato, al que está empezando a escribir, ¿no? Y dice, ¿por qué le puso this? ¿No? ¿De qué está hablando? ¿No? Pero en realidad, cuando le ponemos this, no estoy hablando de esta, estoy hablando de esta, la que es de la clase, ¿no? Pero cuando no le pongo this, no estoy hablando de esta, estoy hablando de esta, la que viene por parámetro dentro del método, ¿entendido, no? Entonces, si yo quiero modificar la que es por parámetro, pues no le pongo esa referencia. Sin embargo, cuando yo quiero hablar acerca de salario, la que viene con candadito, por eso les hacía notar el candadito, ¿no? La que viene con candadito, no es este salario el que viene por acá, ¿de acuerdo? Sino es este salario el que tengo acá arriba, ¿ya? Lo voy a dejar así, ¿no? Lo voy a dejar así, no es que quiera confundir, sino más bien quiero establecer esta gran diferencia, ¿ya? Que desde luego la vamos a utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la parte gráfica, en muchos otros escenarios para establecer y decir este salario. Cuando yo digo este salario, estoy hablando de ese tipo, de ese método, de esa forma, de esa acción, de ese evento que ocurre a nivel de clase. Y no así algo que me han pasado temporalmente por un valor, ¿no? O por un parámetro. ¿De acuerdo? Es importante que entendamos esa referencia. Bueno, volvamos al algoritmo entonces. Si el salario fuese menor que 1,
¿no? Entonces le digo, el salario no puede ser 0. Pero si el salario cumple las condiciones de salario, es decir, es 1 o más de 1, ¿no? En este caso estoy enviando 3.200, si se darán cuenta, ¿no? 3.200 de salario, ¿no? Entonces me va a dar un else, ¿no? Así que tengo un caso contrario por acá, un else. Y ese else va a ser lo otro, ¿no? Va a decir, por ejemplo, establezca this salario, ¿no? This salario, establezca el salario en el valor que viene introducido sin ningún problema, es decir, en el valor que viene salario, ¿listo? En ese valor, ¿ya? Fíjense que este salario, repito, es el de acá, ¿no? Y este salario, repito, es el de acá. No lo voy a modificar. Si lo modificaría, tal vez se acostumbrarían ustedes a que haya un profesor detrás de un programador, pero en realidad van a encontrar muchos que no son profesores y que publican código en el internet, y para poderlos reusar, para poderlos reciclar, necesitamos entender de qué está hablando. Ya. Acá me está hablando acerca del parámetro, fíjense, me voy a parar encima, y acá me está hablando acerca de salario del tipo funcionario, me lo dice acá, ¿no? La asociación del atributo hacia su clase, ¿no? Es importante o es determinante para saber que acá esta variable no es la misma que esta otra. Esta estoy descargando el valor hacia esta otra, ¿no? Pero esta otra que tengo por este lado es evidentemente la que pasa por parámetro en los argumentos de ese método. Y que además es un entero, ¿no? No tengo ningún problema, ¿por qué? Porque mi entero no está cargándose con decimales, ¿ya? Es decir, que está entrando el valor entero. Ustedes dirán, ¿lo va a truncar al final? No, porque si yo pongo decimales acá, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a poner aquí 89, ¿no? Y tengo el problema de que no puede hacer un cambio implícito desde entero a real o viceversa, ¿ya? Entonces, ahí sí tengo un problema. Pero como estoy metiendo un entero, no hay ningún problema. Cuando carguen esta variable que es del tipo real, le va a aumentar simplemente ceros en la parte fraccionaria o en la parte decimal, ¿ya? Ahí no tengo problema. Lo hice a propósito. Ojo, ¿no? No es un error que yo quisiera cometer. Desde luego, este tiene que tener el mismo tipo del tipo que estoy cargando, ¿no? Tendría que ser el mismo tipo, ¿ya? Pero como verán, con ese dato en particular no se cometen errores. Bueno, establecí el salario, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora yo quiero, pues, que me retorne aquí arriba un salario, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, allá arriba, jugar con este salario, ¿no? Entonces, si yo digo establecer el salario en 3.200, seguramente necesito algo para recibir o tomar el salario, ¿no? De otro método. Entonces me voy a hacer otro método acá y le voy a llamar public, ¿no? Vamos a ver acá, le voy a poner un public. Ahí estamos. Public, también void, ¿no? No voy a devolver nada, ¿ya? Y en este caso, no, sí, claro, tengo que devolver un doble, voy a devolver en realidad el salario, ¿no? Después de haberlo verificado, voy a devolver un doble, y en este caso le voy a decir, tomar salario, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Y que es un método común y corriente, una función común y corriente, lo único que me va a retornar de esta clase va a ser el salario que tengo dentro, ¿no? El salario que tengo dentro, ¿ya? Entonces, tomar salario, ¿no? Tomar salario, pues me está devolviendo un valor. Por esa razón me está marcando el error. Me dice, ¿no? No todas las rutas del código devuelven un valor. Siempre hay que pensarlo a la inversa, ¿no? Es decir, que el error está en que debe devolverme un valor. Pero acá me está diciendo, no todo está devolviendo un valor. Debe devolverme un valor. Porque en vez de void estoy poniendo doble. Entonces, cuando yo devuelvo un valor, escribo return sin ningún problema, ¿no? ¿Qué voy a devolver? Voy a devolver la variable local, es decir, la variable que yo tengo ahí definida como clase. Voy a devolver salario, ¿no? Salario, que ha sido definido como un atributo de la clase, es modificado en el primer set salario y luego es devuelto en tomar salario, porque voy a tomarlo desde acá arriba, ¿no? Entonces yo digo acá arriba, digo, por ejemplo,
Vamos a hacer directamente la presentación. Un console.writeLine, vamos a escribir por pantalla, ¿no? Abro, cierro, punto y coma, ¿no? Y dentro de esto voy a decir el salario, ¿no? El salario, después ya veremos el nombre, ¿no? Es, le pondré así, ¿no? El salario es, y lo voy a concatenar con X, ¿no? Ahí está X, que es mi objeto, ¿no? Y en este caso le diré, fíjense, tomar salario, ¿no? Aquí lo tengo, ¿está? Tomar salario, ¿ya? Abro y cierro, ¿no? Y vamos a ver si tomar salario me hace un problema. No me hace ningún problema. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos que trabajar. ¿Lo ven? Vacío con vacío. El protocolo del mensaje se cumple sin ningún problema, ¿no? Me retorna el valor por acá y en vez de guardarlo en una variable, ¿qué estoy haciendo yo? Lo estoy mostrando por pantalla, ¿no? Lo estoy mostrando por pantalla. Entonces me va a decir tomar salario, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy haciendo la verificación de qué? Del salario de 3.200, ¿no? Que ingresa por dentro, se verifica en el establecer salario. Si fuese menor que 0, el salario se establece en 0, fíjense, no le va a poner el valor 1 o el valor 0 o el valor negativo, ¿no? Imagínense que es un valor negativo. Entonces se va a establecer en 0. De otro modo, se va a mantener el salario que yo incluya, ¿ya? Eso va a tener que ver con tomar salario. Ahora, a tomar le voy a llamar en inglés, le voy a llamar get, ¿ya? Le voy a llamar get salario. Tomar el salario, tomar un valor, ¿no? Eso es lo que voy a transformar aquí. En vez de decir tomar, le voy a llamar get salario, ¿ya? Entonces tendría establecer salario, tomar salario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Get y set, ¿de acuerdo? Set lo establece, get lo toma, ¿no? Agarra, espera una devuelta, ¿ya? Get me devuelve algo, set envía algo, ¿listo? Fíjense, lo vemos en los argumentos de la misma forma. Este no necesito que le envíe nada, este le estoy enviando un valor, ¿no? Para establecer algo, ¿de acuerdo? Desde luego es un programita sumamente sencillo que me permite explicar un montón de cosas, ¿no? Pero que a la larga esto podría funcionar. Voy a hacer un console.readKey para que no se pase mi pantalla negra, ¿no? Y bueno, considerando que readKey también es un método de la clase console, entonces le voy a poner sus parámetros en vacío, ¿ya? Vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa, ¿no? Fíjense, X set salario voy a establecer en 3.200, ¿de acuerdo? Ahí está. Y lo que me muestra por pantalla me dice el salario es 3.200. ¿Qué ha pasado? ¿No? He establecido 3.200. He dicho set salario. He invocado a qué? A un método por medio de esta instancia, ¿no? Que es de la clase funcionario. Me voy a la clase funcionario, ¿no? Independientemente de hacer lo que le he pedido que haga, lo primero que hace esta clase funcionario es construirse. Al momento de construirse, busca funcionario dentro de todos sus métodos cuál es el método constructor. Ese es el método constructor, el que tenemos ahí. Funcionario, ¿de acuerdo? Al tener funcionario por ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Funcionario por ahí, ¿no? Establece el nombre que yo le envío, ¿no? Lo establece en la variable nombre que es interna, ¿de acuerdo? Es interna, es de la clase funcionario, es privada en este caso, ¿ya? Una vez que hace eso, recién procesa su método, 3.200 set salario. Va y busca entre sus métodos, dice, aquí está set salario, recibe el valor. Lo recibe en una variable entera. Dice, 3.200 es menor que 1, falso. Viene por acá, establece 3.200, lo guarda en la variable vacía que tiene acá arriba, ¿no? La variable local de la clase, salario, ¿no? Y listo, se sale. Vuelve acá y acá dice, imprimir por pantalla. El salario es X, nuevamente el objeto, método get salario, tomar el salario. Get salario, viene por acá, entra. Y dice devolver la variable que tenemos guardadita. Acá la tienen guardada, ¿no? En la clase, ¿no? La tiene guardada, devolverla. La devuelve y la muestra por pantalla y es por esa razón que observamos el salario es 3.200. Es así que nuestro programa utiliza sin ningún problema el método establecer salario
y tomar salario. ¿Listo? A no confundirse con los términos, que en realidad no estoy usando propiedades en este ejemplo para nada. Simplemente estoy creando una idea de lo que yo puedo hacer dentro de una propiedad, pero no estoy usando propiedades. Estoy utilizando simplemente métodos clásicos y comunes y corrientes. El único método especial que tendríamos acá o aprendido en esta sesión es el método constructor. Ojo, ¿no? Es el único especial. ¿Por qué? Porque lo veo especial, porque no tiene ni void, no tiene ni tipo, entonces simplemente tiene funcionario. ¿Que también podría estar vacío acá? Claro que sí, ¿no? Podría estar vacío y yo no tengo la obligación de enviarle absolutamente nada, ¿ya? Lo que sí estoy seguro que todavía no se ha entendido muy bien es la referencia this, ¿de acuerdo? Muy bien. Para que se entienda mejor, ya fuera del pensamiento que tenemos sobre el programa, voy a hacer algunas modificaciones. Fíjense, para que se entienda mejor. Visualmente se va a entender mejor. Ok. De entrada, voy a cambiar esta variable, ¿no? En el entendido de que, repito y lo dije en un video de funciones, las variables que se utilizan dentro de los métodos son temporales. ¿De acuerdo? Por esa razón, debemos establecer, no digo en todos los casos, no en los casos que se necesite, variables a nivel de clase, no a nivel de método. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las variables a nivel de método, cuando el método deja de usarse, estas variables se liberan, es decir, desaparecen. Por esa razón debo establecer acá dentro un valor que se vaya y se almacene en una variable que sea de clase para que la mantenga. Fíjense que cuando yo entro acá y le mando 3200, salgo nuevamente del método, el método se elimina, ¿no? Pero puedo tomar nuevamente la variable salario que estaría acá dentro gracias al método setSalario. Gracias al método establecer salario, yo acabo de establecer un valor dentro de esta variable o atributo de esta clase, ¿no? Acabo de establecerlo, pero al salirme de acá, ¡plop!, voló ese dato. Pero ese dato, gracias a esa manipulación, está ahora acá dentro, ¿no? Y puedo usarlo en el salario sin ningún problema, porque la que me está devolviendo acá, fíjense cuando me paro, me está hablando de la que es salario relacionada o asociada a su clase, que se llama funcionario, y es la de tipo doble, ¿no? Ahora, para entender mejor esto, cómo lo estoy haciendo y para eliminar el this, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense que voy a recibir acá una variable tonta, le voy a llamar una variable sal, si quieren, ¿no? Que no es nada, me va a dar errores por aquí, por allá y demás, ¿no? O en este caso una advertencia. Bueno, esta variable salario entonces, como no es esta de acá, fíjense, como no es esta de acá, automáticamente decide ser la de la clase. Por esa razón no me observa o no me muestra un error. Si se dan cuenta, me dice doble funcionario salario, ¿no? Ahí está. Pero si esta de acá fuese la que era, fíjense, la establezco, procesa, depura un poquito, me paro encima, ahora ya no es esa, es la que yo meto acá. Es decir, que no es que tome decisiones en este caso, simplemente de que va a hacer referencia primero al identificador de variable que tiene por parámetro, va a hacer referencia. A no ser que yo le ponga this salario. Entonces estaría yo hablando de qué, de cuál variable, de esta de acá, no así de esta de acá. ¿Se entiende? ¿No? Así que voy a quitarle el this, ¿no? Voy a hacer referencia solamente a esta de acá. La voy a llamar sal, ¿no? No hay ningún problema, me da una observación que la vamos a leer enseguida. Y acá lo que tengo que comparar, ¿qué es? El salario que está acá arriba, no, porque está en vacío, ¿no? Está en vacío, ¿ya? Entonces el salario que está arriba no es lo que quiero comparar, sino es la que me está enviando por parámetro. Tal, ¿no? Me está enviando por parámetro 3200. 3200 menor que 1, ya, hacemos esto. Si no, entonces hacemos lo otro. Acá, entonces, fíjense, ¿no? Que la observación es lógica, porque me dice, asignación a la misma variable. ¿Qué está haciendo usted? Porque acá si me paro en el lado derecho me dice, este es doble salario asociado a la clase funcionario. Si me paro en esta otra me va a decir, es doble salario asociado a la clase funcionario, ¿no? Entonces, es la misma variable, por lo tanto yo necesito hacer salario igual a salario, es una locura eso, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es una asignación del salario así, y así no tengo ningún problema, ¿no? Así cargo la variable local, salario, ¿no? Con una variable tonta. Lo hice a propósito
para poder explicar el dis, ¿de acuerdo? Entonces, este disalario también estaría mal, ¿no? Porque diría salario entonces igual a 0. Ponerlo no me da error. Muchos programadores, nuevamente digo, que no han podido entender la referencia dis, lo dejan en el código. Entonces, si ustedes ven esto, lo copian, ¿no? Y lo ejecutan, no hay ningún problema, ni siquiera hay una advertencia ni un error. Pero esto en sintaxis está mal. ¿Por qué? Porque al no haber una variable por parámetro que se llame igual que la variable de clase, ¿no? Yo no necesito utilizar this. Para nada en absoluto, ¿no? Van a ver hasta videos de YouTube donde eso se mantiene ahí, ¿no? Eso se mantiene ahí, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en la que interpretamos la sintaxis y cómo utilizamos cada referencia, cada elemento, cada propiedad asociada a un objeto o a una clase. Es importante, nuevamente repito, entender la gran diferencia de haber ido a un instituto que haber ido a una universidad es precisamente esto, ¿no? Es precisamente esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, return salario. ¿Cuál salario? This salario, ¿no? Sí, bien, es lo mismo. Pero, ¿hay necesidad de poner esto? No hay ninguna necesidad. La sintaxis básicamente no me autoriza ni me observa, ¿no? Ese tipo de trabajo. ¿Lo ven? Esto tendría que funcionar exactamente igual. ¿De acuerdo? Ahí está. El salario es 3.200. Vamos a ver la validez. Lo voy a dejar en eso, ¿no? Vamos a ver la validez de esto, ¿ya? En tanto, he construido un programa que valida o establece un salario. Si yo estableciera menos 3.200, fíjense, ¿no? Voy a hacerlo correr, ¿qué me diría? El salario no puede ser 0, ¿no? Ahí está, el salario es 0. Un poco raro mi mensaje, ¿no? Le voy a poner acá, el salario no puede ser 0 o menor que 0, ¿de acuerdo? O menor que 0. Y lo establece en 0, ¿lo ven? Como que obligando al usuario a, ¿qué cosa? A corregir su error de la introducción de datos, ¿no? El salario no puede ser 0 o menor que 0, ¿listo? ¿No? Entonces el salario se establece en 0. ¿Por qué? Porque la variable local la establecía así, ¿ya? Alguien dirá, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, hago una lectura, desde luego que puedo hacer una lectura por teclado y meter el valor que quiera, hacer esto recursivo y demás, pero no es idea de este video enseñar esa parte que ya la conocen, ¿no? Así que acá, por ejemplo, estoy mostrando el cómo utilizar el método constructor y el cómo utilizar algunas funciones para validar, estableciendo un salario y tomando un salario de aquello que he establecido, ¿de acuerdo? No voy a cortar este video, ¿no? Pese a que es un poco largo, no lo voy a cortar porque lo que voy a explicar ahora tiene que ver con encapsulamiento. Entonces ustedes dirán, ¿dónde se quedó el encapsulamiento? ¿Qué hicimos? Sí, utilizamos algunos modificadores de acceso, sí, pero ¿qué es en realidad encapsular? Vamos a ver realmente la gran diferencia con esto, ¿ya? Vamos a ver la gran diferencia antes de entrar a hablar del get y el set, ¿no? Establecer lo que es una cápsula, ¿no? Fíjense que si yo quisiera, sin ningún problema, utilizar salario, no lo puedo hacer acá, ¿verdad? Fíjense, me voy a poner acá. En vez de establecer salario de esa forma, ¿no? Por ahí lo voy a comentar esto, ¿sí? Lo voy a desactivar, ¿no? Lo que haría yo es decir, x punto y utilizar la variable salario, ¿no? Pero no la encuentro, fíjense, ¿no? No encuentro la variable. ¿Por qué? Porque su cápsula está cerrada, es decir, está en privado, no puede verse desde afuera, no puede usarse desde afuera, pero internamente salario le sirve muy bien a todo el proceso que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Voy a minimizar para que el scroll no sea tan largo, ¿ya? Así. El método constructor también lo tengo ahí, ¿ya? Entonces, fíjense que al ser privado el término salario, acá arriba yo no lo puedo usar. Tendría que ser así, salario igual a 3.200, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. Dirían ustedes, ¿por qué no lo hizo así? ¿Para qué tanto problema acá adentro? Bueno, si se fijan, lo que estoy haciendo es intentando controlar el valor, ¿no? Puedo poner un if acá. Si el salario introducido es menor a 0, pues, ¿qué pasa, no?
Pero resulta ser de que estoy protegiendo, fíjense el término, estoy protegiendo la variable salario con un modificador de acceso privado, ¿no? Porque si esto fuese público, fíjense, public, ¿no? Vamos a poner aquí, public, tan, no tengo errores, esto es correcto. Eso es correcto, ¿no? Y ahora también es correcto esto otra, ¿no? También es correcto esto otro. ¿Lo ven? También es correcto. Es decir que si yo, por ejemplo, ¿no? Comento esta parte de arriba, eso no se va a ejecutar, ojo, ¿no? Por eso le estoy poniendo la doble barra, ¿ya? Lo que se va a ejecutar es esto, voy a probarlo. ¡Pam! Ahí está, el salario es 3.200, ¿no? Es decir que parecería que no tiene ningún sentido el haber hecho, ¿no? Un programa, digamos que tan complejo, para hacer lo que yo podía resolver así, sin ningún problema. En realidad, por supuesto que hay un problema, ¿no? Fíjense, voy a poner acá 3.200, ¿no? Inicio. ¿Y qué me dice? El salario es 3.200. Es decir que, internamente, ¿no? Si yo lo hago público, que la mayoría de los programadores, tirale público, ponele público y déjate de fregar, ¿qué estás haciendo? ¿No? No está controlando que esta variable salario es muy, muy sensible. Muy sensible. Imagínense que no se llama salario, se llama, no sé, triple aguinaldo si quieren, ¿no? Y que siempre está en cero y está preparada por si acaso exista en un futuro un triple aguinaldo. Pero yo voy al código, ¿no? O utilizo un script por ahí y me meto de alguna forma en el código y modifico la variable. Y dentro la variable no está siendo automáticamente controlada, ¿no? Entonces voy a tener un problema. Lo interesante del encapsulamiento, como tal vez uno de los grandes éxitos de la programación orientada a objetos sea el encapsulamiento, es permitirme jugar con seguridad lógica y razonable en código, no fuera de él, ¿no? Así que al ponerle un private, ¿no? Eso no puede ocurrir. No puede utilizarse una variable sensible directamente desde otra clase o desde otra llamada desde otro lugar, ¿no? Yo tengo que referirme a la clase. Para referirme a la clase tengo que instanciar un objeto. Ese objeto utiliza un método constructor que podría definir las condiciones iniciales, poner triple aguinaldo en cero, por ejemplo, ¿no? Salario en cero, ¿no? Y trabajar ese funcionario de esa forma, ¿ya? Una vez que se establece esto, yo meto la variable de forma adecuada e internamente se controla, ¿no? Pero yo no trabajo en nombre ni en salario porque son privados. Lo único que veo acá afuera, yo, son X punto, dos cosas. Establecer salario y tomar salario. No tengo por qué trabajar yo con sus elementos internos o su proceso interno. Eso le va a dar sentido a la explicación teórica que hacíamos en el televisor, en la lavadora, el control remoto, etc. Le da una explicación mayor a nivel de código, ¿no? El que yo pueda solamente tener dos formas de entrar a la clase funcionario. La clase funcionario puede hablar de descuentos, de vacaciones, de incrementos, etcétera, 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 pero afuera está completamente protegido por el código, no por subrutinas que yo pueda crear para poder controlar este código. ¿Ya? Eso es importantísimo, importantísimo entenderlo, ¿no? Y bueno, seguramente con lo que voy a hacer la modificación actual, pues vamos a trabajar en ello, ¿ya? Bueno, voy a hacer nuevamente el ejercicio que lo hice anteriormente para que ustedes vean que sí se puede. Lo hago en 2 o 3 videos anterior. Abrir un nuevo visual, ¿lo ven? Botón derecho sobre el icono que está en la barra de tareas, botón derecho y puedo abrir un nuevo visual. Si ustedes tienen dos monitores o tienen una portátil con un monitor adicional, pueden poner uno lado a lado, entonces pueden trabajar dos proyectos al mismo tiempo. Fíjense, voy a empezar acá un nuevo proyecto, otro nuevo proyecto. Este va a ser una aplicación de consola número 9, por ejemplo, acá, y este va a estar en vacío, ¿no? Observemos ambos. Yo voy a utilizar ambas ventanas acá para poder mostrarles la diferencia de lo que voy a construir ahora con lo que es una propiedad. Por esa razón no voy a cortar el video, ¿no? Para que tengamos este aprendizaje relacionado acá al costado, ¿ya? Voy a hacer este juego, ¿no? Voy a traerme el otro acá, listo, ¿no? Es más, voy a
quitar los elementos que tengo acá para tener algo más de espacio, ¿ya? Bien. La lista de errores también la voy a bajar solamente para que me muestre el error, ¿no? O por lo menos que me advierta que estoy cometiendo un error y voy a trabajar acá. Miren, el de la izquierda es el que acabamos de hacer, el de la derecha es el que voy a trabajar a nivel de propiedades. Este está trabajando a nivel de métodos y este de acá vamos a trabajarlo a nivel de propiedades, ¿ya? Para eso tengo que hacer algunas modificaciones. Por lo tanto, me voy a traer solamente, por ejemplo, de entrada me voy a traer esto que estoy instanciando acá, ¿no? Lo voy a instanciar acá dentro del static void main, lo voy a meter ahí. Desde luego no hay una clase funcionario, me voy a crear una clase funcionario vacía, ¿no? Por este lado, acá, me la voy a crear a este costadito, ¿ya? Quiero que me vayan siguiendo con lógica, con buen razonamiento lo que estoy haciendo acá. Me voy a crear la clase funcionario y en este caso la tengo vacía, ¿no? Ahí está la clase funcionario y desde luego está enviándome algo acá a la clase funcionario al método constructor. Acá no hay un método constructor escrito, hay un método constructor que no es percibido, que se crea. Existe el método constructor, pero es el vacío, ¿no? Es decir, que si yo le vacío acá Mariano Salas, repito lo que dije al principio, no voy a tener este error principal. Listo, ¿lo ve? ¿No? Pero lo voy a dejar ahí para que veamos que yo también me voy a traer este método de acá. Me voy a traer todo esto, lo copio y lo pego por este lado en el funcionario y luego lo voy a eliminar, ¿ya? Acá está, atributos de la clase, métodos de la clase, tengo el método constructor y estos de acá los voy a quitar. Los vamos a volver a programar. Creo que es hasta ahí la cosa, ¿ya? Vamos, errores, ninguno, los errores, sí. Hay un set salario acá que no necesito tocarlo. Voy a quedarme con el console write line, hasta ahí nada más, sin hablar de esto que no existe tampoco ahí, ¿no? Eso para hacerme más rápido y más fácil la explicación, ¿ya? Es decir, que acá arriba es lo mismo, solamente que como no estoy llamando a ningún método ni nada, que este espacio de acá no existe, ¿no? Entonces, todo está bien, no tengo errores. ¿Listo? Acá está yo en vacío, solamente tengo el método constructor que hace lo que hacía anteriormente, ¿no? Tengo mis dos atributos de clase, ¿no? Tengo estos dos elementos que me los guardo por flojo, en realidad, y tengo la instancia que acabo de crear del funcionario, igualito que acá, ¿ya? Quiero que tengan esa visión inicial, ¿de acuerdo? Tengan esa visión inicial. Bueno, voy a ahora crearme, por ejemplo, un método también donde yo pueda evaluar, ¿de acuerdo? ¿No? Voy a evaluar, es decir, que acá donde decíamos set salario, ¿no? Acá set salario y donde evaluábamos este valor y demás, el sueldo por aquí, por allá y demás, ¿no? Me lo voy a traer a este lado, ¿ya? Así que vamos a hacer algunas modificaciones. Voy a ir copiando y modificando. Este de acá, el método constructor por este lado lo voy a minimizar y voy a ponerme ahí abajo el mismo set salario que teníamos ahí. ¿Listo? El mismo set salario. Este set salario ahora lo voy a escribir correctamente, ¿no? Voy a ponerle la misma variable a utilizar en salario, le voy a poner una doble, ¿ya? Acá también la puedo cambiar, no tengo ningún problema. Doble, ¿no? Y listo, está igual, ¿ya? Digamos que este está todo bien acá. Y va a funcionar de la misma forma, ¿no? Bien, solamente que quiero que sean idénticos, izquierda y derecha, ¿ya? Para que noten la diferencia, ¿ya? Y lo que quiero enseñarles, ¿no? Bueno, dice acá, ¿no? El salario no puede ser 0 o menor que 0. Muy bien, sigue todo eso y acá establece el salario en 0, ¿de acuerdo? ¿No? El salario en 0. Muy bien, acá tengo esta set salario, ¿ya? Voy a quitarle el término set, solamente como nombre de método. Ojo, no es representativo lo que estoy haciendo. Simplemente voy a llamarle otra cosa porque set y get los voy a utilizar en una propiedad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que como no quiero confundir, en vez de que se llame set salario, le voy a llamar evaluar el salario. Evaluar el salario, nada más. Vamos a evaluarlo. Y es lo que estamos haciendo. Si el salario es menor a 1, entonces estamos diciendo tal cosa. Si el salario no fuese menor al 1, entonces se guarda en la variable local de clase salario. Lo mismo que hicimos allá, ¿no? De acuerdo. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Entonces tengo evaluar salario. Muy bien. Cuando yo tengo mi evaluar salario, ¿no? Entonces ya puedo, pues, trabajar aquello. Pero lo que quiero hacer es crearle una propiedad
una propiedad y ya no un método como decíamos anteriormente, ¿ya? Así que voy a trabajar un poquito las propiedades. Vamos a hablar acerca de propiedades. Fíjense que las propiedades, que voy a comenzar a escribir acá al lado derecho, ¿no? No van a tener parámetros, ¿de acuerdo? Es una característica justamente de esto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, fíjense, es hacer un public, ¿no? Y bueno, esta propiedad tendrá que, si voy a devolver algo, como es un método, entiendan el método, voy a devolver un valor doble, ¿verdad? Un valor real. Le voy a llamar propiedad, ¿sí? Del salario, ¿ya? Salario. Le voy a llamar propiedad del salario, fíjense. Si esto fuese método, yo hago esto, plan y plan, ¿de acuerdo? Yo hago esto, ¿ya? Propiedad del salario, ¿no? Public doble, propiedad del salario, ¿no? Y tengo aquello, ¿ya? Pero obviamente me falta un return, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo doble. Si esto fuese un void, ¿no? Ya no tendría errores, ¿lo ven? 0 errores, ¿ya? Quiero que vayan observando acá, ¿de acuerdo? Entonces, si es void, ¿no? Si es void, ¿no? Yo no necesito un return, pero en este caso quiero devolver algo, ¿no? Quiero que sea un doble. Entonces lo que ustedes conocen muy bien es que si yo pongo algo para devolver, tengo que poner un return para devolver este valor. Acuérdense, ¿no? Ese valor que hacíamos en get salario. ¿Lo ven? Aquí está. Get salario, return salario. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Lo ven? Lo mismo, ¿no? No quiero confundir con eso, pero voy a hacer exactamente lo mismo acá. Voy a devolver el salario, ¿no? Que lo tengo en una variable del tipo clase. Listo, ya estaría el método, pero no quiero construir un método. Lo que quiero construir es una propiedad, ¿ya? Por lo tanto, necesito hablar de descriptores de acceso, ¿no? ¿Qué son los descriptores de acceso? Son get y set, por ejemplo, ¿ya? Get y set son descriptores de acceso. Describen el acceso. Si va a ser get, va a tomar. Si va a ser set, va a establecer. ¿Listo? Por lo tanto, para que esto se convierta en una propiedad y no así en un método, le quito los parámetros. ¿Listo? Le quito los parámetros. Y el return salario, fíjense la lógica, ¿no? Sería cuando yo utilizo el término get, ¿de acuerdo? Get salario, ¿no? Sería cuando yo utilizo el término get. Entonces fíjense que acá yo lo marco y el término get me aparece ahí. Ahí está el término get, ¿no? Le voy a dar doble llave aquí para armar su estructura, ¿no? Y dentro de la estructura del get voy a poner ese return, es decir, que todo lo que esté dentro del get va a ser un return salario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a tomar salario. Acuérdense que acá le pusimos tomar salario, luego lo cambiamos a get, y acá dice tomar este valor. Y ese valor lo va a retornar por este lado. ¿Entendido, no? Lo va a retornar por este lado. Bueno, al retornarlo por ese lado, ¿no? Yo lo puedo tomar acá, lo puedo trabajar en la parte del programa principal, ¿no? Es decir, que cuando yo quiera tomar el salario, ¿no? La propiedad del salario, pues lo que tengo que hacer es no sé, si no establezco nada, entonces yo debo tomar algo, ¿no? Mostrarlo por pantalla, por ejemplo, retornar el salario, ¿ya? El salario acá, gracias a evaluar salario, ya tiene un valor. Tiene un valor que yo se lo envié y el salario ahorita está cargado. Salario, si no, de entrada tendría un valor vacío, ¿no? Tendría yo que establecerlo. Bueno, acá, por ejemplo, acá arriba, en el programa principal, ojo, voy a ahora interactuar con ¿cómo se le llama? Con el objeto, ¿no? Voy a interactuar con el objeto y voy a decir x, ¿no? Punto. Fíjense, qué interesante Visual Studio, qué interesante la programación orientada a objetos, ¿no? Fíjense, ¿qué me aparece? ¿No? Me aparece evaluar salario, ahí está, ¿no? Me aparece propiedad del salario. Fíjense el icono, ¿no? Es decir, que este de acá, que establece que es un método, fíjense, revisen en plataforma los iconos que también les he puesto para identificar cada elemento, ¿no? Y acá tenemos lo que es una herramienta, lo que es una propiedad,
¿de acuerdo? Una propiedad, ¿ya? Esa propiedad, ¿no? La acabo de crear yo ahora, ¿no? ¿Por qué sé que es propiedad? Porque no tiene argumentos para empezar, ¿no? Y básicamente lo que va a hacer es establecerme aquello. Es decir, que yo digo, por ejemplo, propiedad, salario, ¿no? Así, lo voy a marcar de acá, ¿sí? ¿Ah? Propiedad, salario, ¿no? Y yo lo muestro por pantalla, ¿no? Así. El salario es, ¿no? Más, le voy a poner acá, propiedad, salario, ¿no? Por eso quiero que me sigan acá al costado, ¿ya? Estoy mostrando por pantalla lo que toma de esta variable, ¿entendido? Lo que toma de esta variable, ¿ya? Mostrando por pantalla. Pero cuando yo quiera establecer, yo quiera hacer un set salario, ¿no? Lo que hacíamos acá arriba, establecer un salario, yo tengo que enviarle un valor. Fíjense acá arriba, ¿qué hacía yo? X set salario 3200. Lo trabajo como método, ¿ya? En este caso, lo voy a trabajar como propiedad. Es decir, cuando yo digo trabajar como propiedad, utilizo el objeto, agarro la propiedad y le digo, esto es igual a 3200. Quiero que observen la diferencia, ¿eh? Observar la diferencia, ¿no? Acá lo estoy enviando como parámetro dentro de los argumentos de este método, ¿no? En este caso lo estoy enviando como valor, directamente hacia la propiedad, ¿ya? Desde luego me marca un error. ¿Por qué? Porque en la propiedad solamente tengo establecido, ¿no? el, el tomar una variable. Me falta el establecer una variable. Por esa razón tengo un error. Entonces yo tengo que poner un set, ¿no? Abrir acá y establecer ese valor. Ahora observan que no tengo errores, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no me daba error por mostrarlo por pantalla en este lado, todo estaba ok, ¿no? Era porque yo tenía el get, ¿no? Y en este caso me daba error porque yo estaba enviando un valor a algo que no podía hacer un set, ¿entendido? Es decir, para establecer un elemento, un valor en la propiedad, yo tengo que tener un set. Para tomar un valor de la propiedad, yo tengo que tener un get, ¿de acuerdo? Es decir, que acá, esta propiedad, que es hecha muy similar a un método, ¿no? Hasta le podríamos llamar método propiedad, pero no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene argumentos, fíjense. No tiene argumentos, entonces me establece un get, va a tomar el resultado de salario, lo que hay adentro, lo que se establezca, el valor que tenga, ¿no? Me lo va a devolver, ¿no? Y acá va a establecer un valor. Entonces, para establecer un valor en ese lugar, ¿yo qué tengo que decir acá? Pues tendré que decir salario va a ser igual a qué? A el valor, ¿verdad? Al valor que se establezca. Acá, como esta es una propiedad, yo tengo que jugar con el elemento value. ¿De acuerdo? Value, ¿ya? Entonces diré yo, el salario es igual al valor. ¿De acuerdo? Pero si yo digo eso, de nada me sirve haber hecho un evaluar salario, ¿no? Es decir, que ese valor que va a ser 3200, por ejemplo, que voy a introducir, ¿dónde va a entrar? No va a entrar por la propiedad. No va a entrar por la propiedad, va a entrar por el método, ¿no? Entonces, yo cuando diga salario igual a evaluar salario, ya evaluar salario, o como se llamaba set salario, ya no tengo que mandarlo acá, ni mencionarlo como acá arriba, ¿no? Acá yo tenía que mencionar el método para poder trabajar. Nuevamente vuelvo a la parte de encapsulamiento, ¿no? Si yo pongo acá un X punto, dice evaluar salario, fíjense, X punto evaluar salario. Yo no tengo por qué trabajar el método desde acá. Lo voy a encapsular. Voy a encapsular a tal grado que, a diferencia del otro caso que tenemos a la izquierda, ¿no? Acá solamente utilice la propiedad. Todo lo demás quedará protegido dentro de una clase funcional. ¿Entendido? Por lo tanto, acá no debería verse. Para que no se vea, ¿qué hago? ¿No? Vengo acá y en vez de evaluar salario que sea público, lo que hago es cambiar a private, ¿no?
private, ¿de acuerdo? Siendo privado, ¿no? Fíjense, tengo acá punto, ya no tengo ese elemento. No sé si se alcanzó a ver. A ver, un segundo. Punto, ahí estamos. Ya no tengo el método disponible. Solamente tengo propiedad salario. Ahora, ¿cómo hago de que el método funcione? ¿No? ¿Cómo hago de que el método funcione? ¿Ya? Pues este valorcito que tengo acá lo puedo meter como parámetro del método, porque el método es privado. Yo lo puedo llamar desde la clase, pero no fuera de la clase. Ojo, ¿no? Yo puedo llamarlo, repito, desde la clase, pero no fuera de la clase, ¿ya? Así que acá tendré yo evaluar, fíjense, ¿no? Voy a quitar este valor. Evaluar salario, lo tengo ahí, con el candadito, porque es privado, ¿no? Ahí está. Evaluar salario y como parámetro le envío qué cosa, el valor, el value. Entonces, evaluar salario me va a recibir ese valor, ¿no? Me tiene que recibir ese valor y evaluarse al mismo tiempo acá, ¿ya? Ahí está, evaluar salario, me va a recibir este valor, ¿de acuerdo? Hay un error acá que sí lo tenemos que leer, ¿no? Porque me dice, ¿no? No se puede convertir implícitamente el tipo void en double, ¿de acuerdo? Listo. Como lo estoy mencionando, y fíjense, la forma que estoy utilizando acá no es de otro planeta, ni por haber escrito todo esto dentro de una propiedad cambian. Este retorno es igual que utilizamos en cualquier método. Este valor es igual que utilizamos en cualquier método. Estoy diciendo acá, un método que le mando un valor, estoy esperando que me devuelva algo porque lo estoy almacenando en esta variable, ¿no? Vamos a ver si evaluar salario me devuelve algo. Pues no me devuelve nada, ¿no? Otra diferencia que tendríamos acá, fíjense, ¿no? Void. ¿Lo ven? Acá sí tiene que devolverme algo, ¿de acuerdo? Me tiene que devolver. ¿Qué me tiene que devolver? Pues el salario, el sueldo, me tiene que devolver, ¿ya? Entonces, yo acá, para que me devuelva, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ponerle doble. ¿Por qué le pongo doble? Porque este valor va a ser cargado en salario, que es una variable del tipo doble. Aquí está, doble, doble. Entonces, cuando salga de evaluar salario por este tipo, ¿no? Me tiene que devolver algo. Pero hay un error. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de todo este método me está diciendo que hay un return. Entonces, cuando yo quiero devolver algo, tengo que tener un return. Si salario es igual a 0, tengo que devolver pues salario, ¿no? Entonces, tengo que devolver salario. Return, ¿no? Salario, ¿no? Ahí está, return salario. En este caso, no necesito hacer referencia a la variable local de clase, simplemente a la que estoy introduciendo por este valor, porque esa es la que se comprueba. Entonces no hay ninguna necesidad de poner salario, sino simplemente sal, y esta de acá, ¿no? Vendría a ser sal igual a 0, ¿verdad? Sal igual a 0, listo, ¿no? Sin ningún problema, sal es igual a 0. Y acá me devolverá el salario como era, es decir, el salario normal. Yo lo único que tengo que decir acá, en vez de decir salario igual a sal, lo que hago es decir return sal. ¿Por qué? Ya sea por verdadero o sea por falso, algo me tendrá que devolver. Por esa razón tengo doble return ahí introducido, ¿no? Observarán que ya no tengo errores, ¿no? Es decir, que estos valores que salen por doble, ya sea por verdadero o por verdadero si es 0, si el valor es menor a 1, y por falso el valor que yo meta, 10.000, 20.000, 3.200, ¿no? Va a volver por acá, va a tomar ese valor, lo va a guardar en la variable normal y me la va a devolver acá arriba. Fíjense que acá arriba, ahora, mi propiedad salario es igual a 3.200 y por este lado, pues, tengo la presentación del salario. Utilizo las dos formas, ¿no? En el caso anterior, en una yo decía set salario y en la otra decía get salario. Fíjense, la diferencia estaba en el método, ¿de acuerdo? Hay un método que me espera un argumento y hay otro método, decíamos, que no me espera nada, ¿no? Porque estoy tomando valores de él, ¿no? Entonces, en este caso yo utilizo la misma propiedad, tanto para establecer como para tomar, tanto para hacer set como para hacer get, ¿de acuerdo? Acá estoy haciendo un set, acá estoy haciendo un get. ¿Qué estoy haciendo? Establecer un valor
y acá estoy tomando un valor. Vamos a ver si funciona de la misma forma, ¿ya? Ahora sí, agrando esta en la que estamos trabajando y vamos a trabajar, vamos a ver si funciona correctamente, ¿no? Ahí está, me dice el salario es 3.200. Muy bien, vamos a enviar un valor negativo, ¿no? Iniciamos. Ahí está, y me dice el salario no puede ser 0 o menor que 0, el salario es 0, ¿no? Funciona con la lógica, con el algoritmo establecido, sin embargo, en el caso actual estoy utilizando una propiedad, ¿no? Que además de verificarme por medio de un método encapsulado que se denomina evaluar salario, ¿no? Hace todo el trabajo dentro de la clase funcional. Es decir, que el encapsulamiento, la seguridad que se le da por el encapsulamiento de esta forma, la forma correcta de utilizar las propiedades, los modificadores de acceso, los descriptores de acceso, get y set, tienen total justificación.